Muy buenas noches. El día de hoy voy a hacer un videito leyendo un libro de historia acerca de México, simplemente porque quería hacer un quería hacer un video leyendo algo así en soft spoken. Y eso, espero que te guste mucho, que te relaje. Y pues vamos a empezar con esta lectura, ¿te parece? La primera del capítulo se llama Origen y desarrollo de los pueblos autóctonos. El poblamiento de América, hablar de historia el poblamiento de América. Hablar de la historia de México es reflexionar por quienes forman parte de la sociedad mexicana, por sus antecedentes y su evolución, buscar características y las relaciones con otras sociedades. De entrada se plantea la pregunta acerca del origen de los grupos humanos que integrarían, con el tiempo, el pueblo de México. Todas las sociedades se han preocupado por su propio origen. Las primeras explicaciones que elaboraron fueron de un tipo místico o religioso, que atribuían la creación a varios dioses, en uno en particular o alguna otra causa fantástica. Las investigaciones científicas nos indican hasta hoy que el Homo sapiens se formó en África, Asia y Europa, en un proceso que duró varios millones de años. No hay datos para suponer que la misma evolución podría haberse dado en el continente americano. Las evidencias conocidas actualmente indican que los primeros pobladores de América procedían de Asia y que su entrada tuvo lugar por el estrecho de Bering, situado entre Alaska y el oriente de Siberia. Mide aproximadamente 90 kilómetros de ancho. Durante las glaciaciones, al bajar el nivel del mar varias decenas de metros, se transformaba en una extensa zona de tierra llamada Beringia, que unía los continentes asiático y americano. Con razón hay muchas personas de muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo en Bolivia y en México, suelen tener rasgos parecidos, sobre todo en los ojos, con personas de Asia, ¿no? Hay mucha gente que tiene rasgos más asiáticos que otra cosa. Tomando referencia como el periodo de la última glaciación, se supone que la primera llegada humana tuvo lugar hace 40 o 70.000 años. Posteriormente, hubo otras inmigraciones por la vía. Los recién llegados se fueron extendiendo por el continente, rodeando o atravesando las grandes cadenas montañosas, en busca de las mejores condiciones para la caza, la pesca y la recolección. En general, los hallazgos arqueológicos indican que la migración se realizó al norte, de norte a sur, ya que se han encontrado pruebas de la existencia humana en Alaska y Canadá. Ok, muy interesante. Esbozo de historia de México. Hace aproximadamente 30.000 años, pasamos, dejen reinicio la lectura del último para que se entienda. Han encontrado pruebas de la existencia humana en Alaska y Canadá de hace aproximadamente 30.000 años, hasta llegar a la Patagonia con menos de 15.000 años atrás. Sin embargo, recientemente han hallado elementos en Brasil y Chile de una antigüedad probable de 20 a 45.000 años, por lo que se supone una llegada y dispersión muy antigua del hombre en el continente. También hubo contacto de pueblos asiáticos con el sur de América en épocas posteriores. A través de miles de años se formó un conjunto de sociedades en el que se pueden distinguir tres niveles. El primero, el de los pueblos recolectores, cazadores y pescadores. El segundo, el de los agricultores. Y el tercero, el de las zonas de alta cultura, constituidos en Mesoamérica, parte de México, hasta América Central y en la región andina de América del Sur. Entre estas últimas, hubo algunos contactos. Al norte de Mesoamérica se extendía una zona conocida como Aridoamérica, que no permitía la agricultura con la técnica de la época.
En esta había algunas regiones que contaban con agua, llamados Osis América, donde se desarrollaron pueblos agricultores. Los límites no pueden considerarse precisos, ya que se fueron modificando con diferentes momentos y además porque en las mismas zonas se encontraban poblaciones de distintos grados de evolución. El invento de la agricultura. A través de un prolongado proceso de trabajo y experimentación, los habitantes de América perfeccionaron sus conocimientos y sus instrumentos de caza, pesca y recolección. El único animal domesticado que acompañaba al humano, desde Asia era el perro. Qué, qué sorpresa, ¿no? Cacería de mamuts. Los cazadores espantaban al animal para que se atascara en una zona pantanosa y lo pudieran atacar con cierta facilidad. La recreación representa lo que probablemente ocurrió en algunas orillas del antiguo Texcoco, del antiguo lago de Texcoco. Hace aproximadamente 9 milenios empezó en América el cultivo de plantas útiles al hombre. Se trata de una gran variedad, entre las que se encuentran el maíz, el frijol, la calabaza, tomate, jitomate, amaranto o alegría, chía, zapote, cacahuate o maní, chayote, cacao, girasol, yuca, camote y la papa, originaria de América del Sur. Asimismo, se aprovechaban el maguey, del que se obtiene el pulque y cuyas hojas tienen variados usos, el algodón para la fibra textil, el enequén, una variedad de agave usada también en la elaboración de telas. La más importante planta de las cultivadas en América era el maíz, el único cereal originario del continente de una extraordinaria adaptabilidad a diferentes climas. Su desarrollo empezó en Mesoamérica hace aproximadamente 7000 años y el cuidado humano lo produjo a través de los milenios transcurridos. Las múltiples variedades actuales. Los pueblos americanos solían intercalar maíz y otras plantas en el mismo terreno, lo que permite un trabajo más continuo que el cultivo mismo de una sola especie reduce el agotamiento del suelo. En muchas partes se construyeron sistemas de riego. En lagos de poca profundidad se creó la chinampa, constituida por un pequeño islote artificial, generalmente, generalmente afianzado con árboles en sus orillas, que permite un cultivo de alto rendimiento gracias a la humedad que absorbe. Todavía hoy se aplica esta técnica, como sucede en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. A diferencia de la gran variedad de plantas cultivadas en América, fueron pocos los animales que pudieron ser domesticados por el hombre. Lo más importante eran distintas especies de perros y guajolotes o pavos. En la zona andina se criaban la llama y la alpaca, de las que se aprovechaba la lana, y la llama también se utilizaba como bestia de carga, sin que llegara a desplazar los cargadores humanos. No existía ganado mayor que pudiera ser domesticado, como el vacuno o el equino, lo que probablemente fue la causa de que en el continente no se utilizaran el arado y la rueda. Ah, amigo, claro, muy bien. La evolución de los cultivos permitió un paulatino cambio en la alimentación y aparición en el tercer milenio antes de Cristo de los primeros pueblos cuya vida ya no se basaba en la caza o en la recolección. Se desarrollaron aldeas permanentes que antes solo habían existido en muy pocos lugares, sobre todo donde había pesca abundante. Al mismo tiempo, se inventó y se perfeccionó el arte de modelar y coser la arcilla, la cerámica. La agricultura no facilitó la aparición de aldeas
y después de ciudades permanentes, sino también una pequeña parte de la población se dedicara a actividades como arquitectura, ciencia, filosofía y arte. Esta evolución se inició en Mesoamérica y en América del Sur, entre el segundo y primer milenio antes de Cristo. Okay. Terreno en que recolectaban, cazaban y pescaban, y en sus integrantes solo eran dueños personales de sus armas y otros utensilios. El trabajo se dividía básicamente entre hombres, cazadores y mujeres, recolectoras, entre mujeres, recolectoras. Probablemente había una persona especializada en las relaciones con los dioses o en actividades artísticas, pero las condiciones difícilmente permitían la existencia de núcleos dominantes estables. Cuando la agricultura llegó a ser importante, cambió la situación. Ya se producía lo suficiente para sostener a grupos humanos que no particularmente basaban en la obtención de los alimentos y de otros productos básicos. Pudieron aparecer y aparecieron quienes se dedicaban básicamente al arte, a las actividades religiosas, al gobierno y a la ciencia. Con frecuencia estas funciones eran ejercidas por las mismas personas. O sea que no había democracia, siempre eran los mismitos. Muy bien. La nueva forma social se dio en la cultura olmeca, desarrollada principalmente en la costa de Washington, en la costa del Golfo de México, a partir del 1200 a.C., cuando aparecieron centros ceremoniales sostenidos por los campesinos que vivían dispersos alrededor de ellos. Llaman especialmente la atención las cabezas colosales esculpidas en piedras llevadas a la región, que probablemente representaban personajes destacados. La elaboración de estas, así como la realización de otros trabajos, demuestran la existencia de una sociedad organizada, capaz de coordinar la labor de centenares o miles de personas y la fuerza de un grupo gobernante estable. Y es que si os imagínate hacer todo ese desmadre con estos canijos, o sea, si eran organizados, pues se han encontrado más de 15 esculturas de estas cabezas gigantes, algunas de las cuales pesan más de 10 toneladas. Es que también imagínate lo aburrido y cuánto tiempo libre no deberán de haber tenido estos canijos para hacer esto. Es notorio, o sea, y también el pasatiempo, ¿no? O sea, lo bello que podría hacer en unos eventazos, me imagino yo, cuando se realizaba y cuando se terminaba este tipo de esculturas, ¿sabes? Cuando se realizaban, o sea, imagínate estar en esos tiempos y ver como un montón de hombrecitos con sus herramientas, digamos, poco avanzadas, ¿no? Pues, realmente muy básicas hasta cierto punto, lograban cosas como, o sea, muy básicas a nuestra visión, vaya, eran muy sofisticadas, yo creo, para hacer este tipo de esculturas. Y lo mágico que logró, o sea, que pudo haber sido, ¿sabes? Lo mágico que pudo haber sido ver esculturas en esa época hechas por los mismos hombres. Estuvo muy loco. Es notoria la impresión de fuerza y movimiento de escultura olmeca, porque hacían también luchador. Bueno, me parece una escultura llamada El Luchador, o al menos así está escrito en el libro. Origen y desarrollo de los pueblos autóctonos. Existía también un intenso comercio, gracias al intercambio de los diversos productos elaborados en las diferentes regiones, que contribuyó al desarrollo paralelo en una amplia parte de Mesoamérica. Los ríos navegables de la zona costera facilitaban este contacto,
diferencias entre las distintas culturas y las estructuras formadas durante el periodo anterior. Teotihuacán, fundada en el periodo preclásico, tenía ya una sociedad altamente organizada, con barrios especializados por profesionales. La ciudad realizaba un extenso comercio que se extendía hasta América Central. Sin duda existía un grupo gobernante definido, probablemente integrado por sacerdotes y militares. Este apogeo de este centro, que fue la gran metrópoli del altiplano central, abarcó del siglo IV al siglo VII después de Cristo. Cerca de la actualidad de Ciudad de Oaxaca se desarrolló el Monte Albán, centro zapoteco muy influido por Teotihuacán, a la que sucedió como eje cultural. En las tierras bajas del sureste mexicano y de América Central, en los altos del actual estado de Chiapas y Guatemala, así como en la península de Yucatán, se desarrolló la cultura maya. El proceso posclásico del siglo X hasta principios del siglo XVI nos es más conocido que los anteriores debido a la mayor abundancia y mejor conservación de las construcciones. Vale. En el desarrollo de sus construcciones, su cerámica y otros objetos, y gracias a los relatos recopilados por los conquistadores o elaborados por autores indígenas bajo el dominio español, había importantes diferencias entre los múltiples pueblos de ese periodo, pero lo que conocemos de varios de ellos, sobre todo de los mexicas, presenta una imagen de las características más generales. La forma básica de organización era el calpulli. La doble L en palabras nahuas se pronuncia como LL, o sea, no se pronuncia juntas, ¿no? Existen desde tiempo atrás. Consistía en un clan o grupo de familias, las cuales consideraban tener un ancestro común. Los campesinos, además de cultivar la tierra, realizaban también otras labores para satisfacer sus necesidades, entre ellas el hilado, el tejido simple y la elaboración de prendas de vestir. Había, asimismo, calpullis de personas dedicadas a oficios de alta especialización, como orfebrería, tallado de piedras finas, medicina o comercio, junto a la agricultura. Era escasa la diferencia en el nivel de vida entre miembros del calpulli. Sus integrantes colaboraban estrechamente entre sí y se protegían mutuamente. El gobierno de la comunidad estaba en manos de un señor elegido entre familias determinadas, las que constituían asimismo una aristocracia local. Muchas características de formas de vida y organización sobrevivieron en el periodo colonial y perduraron hasta la actualidad. La tierra era, en su mayor parte, propiedad del calpulli, entregada en parcelas a los que la trabajaban y vivían de su producto, pero no lo podían vender ni dejar de cultivarlo. Lo cosechado en algunos terrenos cultivados por integrantes del calpulli estaban destinados a sostener servicios públicos, religiosos o administrativos. Existían también tierras de propiedad de nobles, las cuales podían ser vendidas. Las trabajaban campesinos que no tenían derecho a abandonarlas. Sobre esta base estaba edificada toda una pirámide social que evolucionó con bastante rapidez. Los relatos mexicas indican que en un primer periodo, durante la larga migración de ese pueblo y en los primeros tiempos de su vida en el Valle de México, los dirigían sacerdotes. Luego fundaron su ciudad, Tenochtitlan, en una isla del lago de Texcoco. Se cree que en el año 1325, inicialmente como un pobre asentamiento,
los prestigiados gobernantes toltecas que habían brillado en Tula a principios del periodo posclásico. Los señores de otros pueblos, como los mixtecos en la actual Oaxaca, procuraban también el enlace como personas provenientes de la misma nobleza tolteca. Este deseo de emparentar con las familias que habían gobernado en Tula indica el gran respeto que se sentía hacia la aristocracia y el deseo de obtener legitimidad a través de la relación con ella. En 1428 se rebelaron Tenochtitlan